Y vamos a hablar sobre este tema importante que tiene que ver con la elección del nuevo fiscal general. Y hay una fecha para poder posesionar a la nueva autoridad, pero se tiene que seguir todo un procedimiento. Con nosotros Adriana Salvatierra, senadora del Movimiento al Socialismo y presidenta de la Comisión de Justicia Plural. Bienvenida, un placer tenerla acá, senadora. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y agradecida de estar en su programa y muy buenas noches a quienes nos observan. Bueno, arduo el trabajo el fin de semana, se llegó a más de 50 inscritos. En algún momento se decía, ¿será que se llega a una buena cifra? Sí, pasan todos los procesos y creo que es absolutamente normal. Siempre los últimos 3 días de la recepción de postulaciones en Tribunal Supremo Electoral, en Consejo de la Magistratura, Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Agroambiental, siempre teníamos la misma tónica y siempre además la pregunta de los medios de comunicación era, ¿llegarán? ¿No será necesario ampliar la convocatoria? Y lo ratificamos. Los informes que nosotros recibimos de las instituciones dieron cuenta de que se superó la expectativa que se tenía entre 40 a 45 postulantes, hablábamos en un inicio, y alcanzamos a 53. Bueno, el tema de la ampliación es porque se ha dado en otras elecciones, ¿no? Que se tenía que ampliar el plazo o no se llegaba al cupo necesario. Tuvimos, en el caso del Supremo y el Constitucional, del órgano judicial, teníamos equilibrios de género que en el primer reglamento debíamos respetar por departamento. Entonces, encontrar 2 mujeres constitucionalistas especializadas en Pando o encontrar 2 varones constitucionalistas, aunque resulte extraña la comparación, en Tarija, nos fue generando desequilibrios. Finalmente se llegó a la conclusión de que se tuvo que adecuar la normativa para el anterior proceso con el fin de garantizar a nivel nacional que existan estos equilibrios, esta paridad en las candidaturas. En el caso del fiscal general se han garantizado las mismas condiciones de apertura y de estimular la participación de mujeres, garantizar y respetar la participación de mujeres. Sin embargo, bueno, las cifras de participación femenina aún continúan siendo bajas y yo creo que esto nos sirve a nosotros como sociedad para hacer una reflexión y una autocrítica de cómo todavía continúan existiendo brechas de desigualdad entre hombres y mujeres al momento de postular a este tipo de responsabilidades. Y justo eso lo iba a consultar, son 47 varones y 6 mujeres inscritas. Sí, y mira, bueno, primero yo creo que nosotros venimos, incluso en términos, cuando uno evalúa la participación política de la mujer, más allá de la formación académica, más allá de la competitividad profesional. Por ejemplo, en 1825, el Acta de Independencia, firmada entre todos, varones, profesionales, abogados, militares, la mayoría. No había una mujer. Si uno ve la foto del Acta de la Independencia, no hay ni una sola mujer. Recién en el 52 se promueve el voto universal para que voten hombres y mujeres. Recién en 1999 se establece la cuota mínima de participación femenina del 30% y recién el 2014 nosotros garantizamos la paridad en la Asamblea Legislativa. Y esto da cuenta de que la participación de la mujer tiene un proceso ascendente, pero no es un proceso que pueda evaluarse como si fuera algo natural. Se requiere que exista, tal cual se constitucionaliza, por ejemplo, la participación paritaria entre hombres y mujeres, y además esto que nosotros hemos promovido, ¿no? Leyes con una diferenciación positiva que prioricen la participación femenina. Hablando de la paridad de género, y lo ha promovido el Movimiento al Socialismo, ¿por qué no paridad de género en un binomio presidencial, por ejemplo? Mira, yo creo que puede estar abierta la discusión. Yo creo que en este momento tiene que ser una definición de los partidos. Nosotros no es que nos cerramos a esa propuesta en absoluto, pero creemos que tiene que ser discutida en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Será seguramente es el escenario en el cual parlamentarios lo promuevan. Para nosotros no es un tema que se cierre a la opinión pública. Pero personalmente, ¿usted qué piensa sobre eso? ¿Debería ser obligatoria esta convocatoria de paridad de género en un binomio? Mira, yo puedo resultar incluso cuestionada desde mi formación. Por ejemplo, vos decís en los gabinetes ministeriales,
que no son necesariamente espacios de representación como sí lo es la Asamblea Legislativa. Quizás ahí hay que ver cuál es el criterio de representación en presidencia y vicepresidencia. Pero, por ejemplo, en los gabinetes ministeriales básicamente se evalúan las capacidades técnicas. Y yo no estoy diciendo que no existan mujeres plenamente capacitadas y técnicamente capacitadas para asumir las responsabilidades, por supuesto. Serán los mejores hombres y mujeres los que asuman esta responsabilidad. Pero reitero nuevamente, para nosotros no es, y personalmente no es un debate cerrado que nosotros planteemos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aunque sí yo he ratificado personalmente, creo que los dos mejores cuadros de nuestro proyecto político, de nuestro partido, de este proceso de cambio, continúan siendo el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. No solamente por los perfiles individuales, sino por cómo han logrado construir en estos años de gestión un trabajo de equipo perfectamente sincronizado. Y eso creo que es un elemento que no debe ser dejado atrás. Bueno, ya me fui por otra rama, pero bueno, volvemos a lo del fiscal, por favor, porque la oposición ha criticado algunos nombres que aparecen por la afinidad que tiene al movimiento al socialismo. Y hablamos de hombres importantes, como el exministro de Gobierno, Jorge Pérez, que se inscribió. Hablamos de el exmagistrado Osvaldo Valenzuela, también, Valencia, quien formó parte de esta polémica sentencia que habilita al presidente Evo Morales. Entre esos nombres se han dado otros más. ¿Cómo responde usted a la oposición? Mira, la oposición en todos los procesos de selección ha tenido un comportamiento recurrente. Va satelizando la comisión, actúan como satélites que desde afuera emiten criterio sin participar en la comisión. No están presentes en la apertura de sobres, en la verificación de requisitos, toman conocimiento de las listas, creen que tienen la atribución de denostar, de deslegitimar, de desacreditar la participación de postulantes. Yo, Priscila, y ninguno de los miembros de la comisión puede referirse de forma individual a ninguno de los casos. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos ser objeto de recusación, siendo que nosotros tenemos que presentar una evaluación correspondiente. En ninguno de los casos, de ninguno de los postulantes, por muy polémicos que sean, podemos presentar alguna referencia. Lo que sí a nosotros nos resta es solicitar el mayor respeto a los postulantes profesionales del derecho, especializados en materia penal, que se han presentado a esta convocatoria. Nosotros estamos profundamente agradecidos por el sacrificio que significa para los miembros de la Asamblea estas jornadas laborales, pero también por el esfuerzo que han realizado los postulantes en hacer llegar su documentación. Ya se tiene el primer paso dado, la inscripción, estamos con el segundo, que es la apertura de sobres, ya estamos evaluando, no sé si el término es evaluar o revisar los documentos presentados. De acuerdo al reglamento, en el artículo 12, se prevé que, obviamente, una vez recepcionadas las postulaciones, frente a notario de fe pública, que fue lo que se hizo, se realiza la apertura de sobres para constar no solamente numéricamente, sino para constar que toda la documentación está sellada. Se apertura el sobre, se empiezan a foliar los documentos con números correlativos para que no exista objeciones posteriores. Y inmediatamente empieza la verificación de requisitos. Tenemos dos tipos de requisitos. Los requisitos comunes, que son parte de los requisitos dirigidos para servidores públicos, y los requisitos específicos de esta convocatoria para Fiscal General del Estado. A partir de eso nosotros tenemos, de acuerdo al cronograma, 7 días. Hoy iniciamos el primer día de esta verificación de requisitos. Pero estamos esperando también el cumplimiento de un elemento muy importante. La comisión solicita información a entidades públicas pertinentes, Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, para certificar que no sean dirigentes, candidatos, militantes de organizaciones políticas, al Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General del Estado, para ver si no tienen procesos pendientes, sanciones disciplinarias, sanciones de destitución, y así a diferentes instituciones para contrastar la documentación. Esperamos nosotros, bueno, tenemos plazo hasta el día domingo y la publicación debería realizarse el 3 de septiembre. Si llegara antes la información de los postulantes certificadas por las instituciones, esperamos ya nosotros estar brindando un informe. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la impugnación? Esta etapa viene después de esto, ¿verdad?
Sí, para la ciudadanía creo que es una de las etapas más importantes porque quienes tengan observaciones sobre los postulantes pueden hacer llegar su documentación debidamente fundamentada, con prueba idónea, es decir, legalmente documentada. Y esto se extiende en el plazo del 4 al 10 de septiembre para que nuevamente se pueda hacer pública una segunda lista de postulantes que vencen la etapa de impugnaciones. Se prevén 3 publicaciones en medios escritos de circulación nacional. La primera, producto de la verificación de requisitos, la segunda, producto de las impugnaciones, y la tercera, con las calificaciones al finalizar la evaluación. Son 6 días de impugnaciones. Las personas... 7. Perdón, 7, del 4 al 10 me dijo, ¿no? Sí. Entonces, el 4 cuenta y el 10, perfecto. Son 7 días de impugnación. Todavía no sabemos quiénes pasan a esa etapa, pero quienes ya tengan esta lista y digan, no, esta persona no puede ser por esto, ya debería estar preparando esta información importante para presentarla. Exactamente, nosotros esperamos, ya se ha publicado las listas en los diferentes medios de circulación, se ha publicado las listas en las páginas web de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, incluso de acuerdo al reglamento se escanea la documentación y la documentación que los postulantes presentan, usted va a poder revisarla en ambas cámaras. Usted va a poder revisar que cuenta con maestrías, que cuenta con diplomados, que cuenta con doctorados, que cuenta con la documentación correspondiente en sus números correlativos para que no quede duda de nada. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, hipotéticamente uno de los inscritos tiene una denuncia de agresión, violencia intrafamiliar? Cuando hay solo la denuncia, ¿esto lo inhabilitaría? En el caso de violencia contra la mujer, además de solicitar el CIPACE, que es el registro público de antecedentes penales, que evidentemente esto solamente consta las sentencias ejecutoriadas. Exacto. Pero en el caso de el resto de los requisitos, se prevé, por ejemplo, que la comisión, al momento de realizar las verificaciones, primero haga uso precisamente de un criterio de sana crítica, ¿no? Un sano criterio que permita que, por ejemplo, estos casos sean evaluados. Si bien no se ha llegado, por ejemplo, a una sentencia, pero puede estar en imputación, o puede que exista un sobreseimiento del caso, o puede que solamente esté la denuncia, y para eso se utiliza precisamente el criterio de la sana crítica, para que se pueda, producto de la documentación presentada, realizar una discusión dentro de la comisión. A partir de eso se emiten resoluciones para verificar, para validar si continúa o no continúa en el proceso de selección. En lo que va de la jornada, en la apertura de los sobres, ¿se ha inhabilitado a alguien? ¿Se ha separado a alguien en esta revisión de documentos? Todavía no. Mira, no podemos dar datos de quienes están en este momento observados. No corresponde todavía la inhabilitación, porque esta verificación de requisitos tiene como 2 caras. La primera de ellas es que toda la documentación que me presentó un postulante, yo tengo un formulario en el cual yo reviso si cumple o no cumple los requisitos, que es este mismo de acá. En este formulario yo voy a ir verificando si cumple o no cumple los requisitos y anotamos las observaciones. Pero este formulario debe ser contrastado con lo que te decía. Con las otras instituciones. Con las otras instituciones que me certifiquen que el CIPACE, por ejemplo, hubiera sido emitido de forma correcta y efectivamente esté respaldado por el Ministerio de Justicia. Y así sucesivamente con el resto de la documentación. ¿Ya tiene la lista de los docentes que van a formar parte de la evaluación? Bueno, hemos remitido la nota, son 3 docentes de acuerdo al reglamento, 3 especialistas además en materia penal adecuados a la convocatoria. Estamos en esta semana ya reuniéndonos convocando una reunión a los miembros del sistema universitario, porque esperábamos que a partir de una reunión del Comité Ejecutivo de Universidades de Bolivia nos acrediten. Formalmente ellos participan de la etapa de evaluación de méritos y examen escrito. Sin embargo, para nosotros es importante que ellos estén presentes en todo el proceso de selección de fiscal. Incluso ya deberían estar entonces desde hoy. Reglamentariamente no es obligatorio. No es. Para nosotros es preferente que ellos estén participando, porque creemos nosotros que es esencial en un proceso que se
se caracteriza por hacer énfasis en la meritocracia, en la transparencia, en la idoneidad de los postulantes que el sistema universitario acompañe. Este proceso se inició con la participación del sistema universitario desde la anterior convocatoria a magistrados del órgano judicial, y creemos que es importante dar continuidad. Incluso dentro del Ministerio de Justicia, en la Comisión de Seguimiento de los resultados de la Cumbre de Justicia, también existe una acreditación del sistema universitario. Y creemos nosotros que la academia debe ser parte para que se cierre definitivamente algo que se cuestionaba en las anteriores gestiones de gobierno. Notas de prensa donde, por ejemplo, Juan del Granado decía que la embajada norteamericana vetaba las candidaturas propuestas a fiscales en ese entonces departamentales que se definían en el entonces Congreso, o los cuoteos partidarios que nosotros siempre hemos denunciado que no corresponden. La Constitución te garantiza una convocatoria pública, abierta, ratifica el carácter meritocrático de la misma, y para eso creemos que es central la participación del sistema universitario. Del sistema universitario y de la oposición para darle transparencia a todo el proceso. Por supuesto. La oposición tiene representación en la comisión, son 3 miembros de oposición conforme a reglamento por su representación, pero la adscripción es libre. O sea, ustedes vieron hablar al diputado Santamaría. El diputado Santamaría está adscrito a la comisión. Puede venir o puede hacer como esta mañana, venir 1 hora y retirarse y después hacer prensa. O puede hacer, por ejemplo, como el senador Yerko Núñez, que mira la lista y dice: estos candidatos a mí no me parecen, pero ni siquiera viene a ver el trabajo de la comisión. Creemos nosotros que una oposición proactiva, seria, responsable y además honesta con la ciudadanía debe ser parte. Yo te voy a dar un ejemplo, y no es ninguna afinidad personal porque son de la bancada de Unidad Demócratas. Por ejemplo, la diputada Rosemary Sandoval, en todos los procesos de selección, en algunos ha sido miembro, en otras ha estado adscrito. Y aquí no hablamos de colaboración, muchas veces ha hecho muchos cuestionamientos a la interpretación del reglamento. Algunos de ellos evidentemente los hemos tomado y creemos que ese debe ser el comportamiento de una oposición proactiva. ¿El Movimiento al Socialismo va a elegir un fiscal que pueda ser manejado por el partido de gobierno? Primero, no lo elige el Movimiento al Socialismo. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo 161, lo elige la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene la mayoría del Movimiento al Socialismo. Más allá de eso, nosotros hemos planteado un reglamento que establece claramente las reglas de que no puede ser ni ex candidato, ni ex dirigente, ni puede ser militante de alguna organización política. Segundo, si alguien tiene alguna observación por cualquiera de los postulantes, tiene la etapa de impugnaciones para que la comisión tome conocimiento y se resuelve inmediatamente. Nosotros no necesitamos, y lo hemos manifestado siempre, no necesitamos ocultar absolutamente nada dentro de estos procesos. Son transparentes. Nosotros hemos propuesto la meritocracia, nosotros planteamos que es central la participación del sistema universitario, y además creemos que los mejores postulantes, los que obtengan las mejores calificaciones, son los que deben llegar a la etapa de la sesión de Asamblea Legislativa. Senadora, ¿qué se considera militante? ¿Que tenga un registro en el Tribunal Supremo Electoral o que haya sido parte del proceso? La ley del régimen electoral claramente establece un militante como una persona que adscribe no solamente su simpatía, sino que se registra dentro de un partido político. Y eso evidentemente está prohibido dentro del reglamento. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar pendientes de cómo va avanzando todo este proceso, porque la mejor forma es mostrar los resultados para transparentar todo. No, más bien, muchísimas gracias a usted, un abrazo cordial y muy buenas noches a todos. Gracias, senadora. Nos vamos rápidamente a la primera pausa y ya volvemos.